directamente, creo yo, contra la producción de comidas. Una es el uso del suelo. Me parece que el uso del suelo en nuestro país se planteó la ley de extranjerización, pero nunca una ley de uso, la ley de uso responsable. Todo está alargado a las ruinas del problema económico del momento, y obviamente es muy complicado, y creo que nadie podría pretender que de repente salgan todos los productores con una idea altruista de hacer rotaciones cuando no les conviene económicamente. Es imposible pensar eso. Bueno, debería haber un control sobre esas cosas, debería estar regulado que la fertilidad del suelo no se vaya de este modo en el que se está yendo. Según la Asociación Civil Fertilizar, en la campaña agrícola 2007-2008, la reposición de nutrientes después de cada cosecha había alcanzado el 42%. En 2008-2009, 32%. O sea, había bajado en un 10% la reposición de fertilidad de nuestros suelos. Todo eso es muy difícil que se recupere. Se está explotando el suelo como si fuese una mina. Y no hay mucho más secreto, creo que eso lo puede decir cualquiera, la persona más del agroindustrial, y la persona, el suelo es la base de todas las posibilidades de que se crezca algo. En suelos yermos no crece nada. Tampoco viene siendo un negocio rentable en cuanto a que no se está poniendo esa pérdida de fertilidad del suelo como algo que se está yendo en cada exportación. No se eleva el precio por decir, bueno, acá estamos poniendo, además de poner, no sé, todos estos brotes de soja, toda esta cantidad de agua, estamos poniendo, según Walter Pengue, en 2007, por ejemplo, Argentina exportó sin cobrar nada 2.600 millones de dólares en potasio, por ejemplo, hasta 2007. Todo eso en estudios que también se hacen según las ideas de lo que se exporta. Sabemos que en nuestro país hay mucho de lo que se vende agropecuariamente que ni se declara, entonces también son todas cosas que están ahí, que se creen, que se saben y vamos viendo. Muchas de estas cuestiones se resolverían simplemente devolviendo las vacas al campo en una rotación como hacíamos antes, larga, y no hay nadie que esté planteando eso tampoco. Cuando se leen los únicos programas económicos o los programas políticos como el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, ahí se describe el suelo como un recurso no renovable, una nueva idea de agricultura y de supervivencia cero para la vida. Y después de eso se lo piensa obviamente de ese modo, ¿no? Entonces vamos a intensificar y vamos a subir un 60% la producción de granos, y vamos además a poner una vaca sobre la otra. Cuando uno se ve las ideas productivas para lugares como el norte argentino, realmente tiene una idea del territorio extrañísima. Es como no entra lo que quieren poner ahí, pero sin embargo está escrito. Y mientras en la región pampeana los daños no se ven a simple vista sobre el suelo todavía, porque de verdad somos muy beneficiados en lo que tenemos, salvo algunas regiones. En el norte sí se ve dramáticamente qué es lo que está pasando. Y viajar al norte es viajar a territorios devastados, es viajar a lugares que se están haciendo desiertos en 3 campañas de soja, porque son lugares que están cubiertos de bosque, y que cuando se les sacan los bosques y esas tierras quedan expuestas a soles de 50 grados, se destruyen. Toda la riqueza de la tierra tiene que ver con esos bosques que tienen encima. A los que les pasan por encima como si fuesen nada, sobre los que plantan como si fuesen la pampa, o sobre los que ponen vacas como si los bosques tuvieran una vida útil solamente con garantizar que haya, no sé, 100 árboles alrededor. Y mientras que los animales pisotean el suelo, es muy difícil volver a hacer que sea un bosque con las ideas productivas que vienen ahí. Así como están planteadas las cosas, en nuestro país queda menos del 30% de los bosques que había originalmente, y cada hora desaparecen 36 canchas de fútbol de árboles nativos. En 2002, Chaco, que importa casi más del 80% de sus alimentos, no está importa en una ecuación que no está buena, tiene el 52% de su tierra cultivable ocupada por soja, y es la 5ª provincia sojera del país. Y es un lugar donde hay pueblos donde no hay luz eléctrica, donde no hay agua potable, donde prácticamente no hay colegios, pero hay casinos, hay casinos sin estrellas, hay cabarets, hay prostitución infantil y trata de blancas, como en todo el norte.
y cultivos rozagantes y cultivos quemados, y suelos abandonados donde va a haber espinillo por un montón de generaciones, porque a los productores, hay muchos productores que consiguieron esos campos por muy poca plata. El negocio de cómo se vendieron esos campos también es un negocio extraño y turbio y que recorre la historia de nuestro país de una manera muy trágica, ¿no? Yo recorrí el Impenetrable con un policía que estaba loquísimo, tan loco como para pensar que él denunciando todo esto que iba a pasar iba a cambiar algo. Y mientras él denunciaba y recorría, y realmente era una persona que no dormía, joven, de 32 años, le iban sacando cosas, le iban sacando el celular, le sacaban la camioneta, no era 4x4, una tierra donde es realmente como andar sobre jabón. No tenía computadora, se había comprado la computadora él con su sueldo. Yo el libro lo puse, era como el mundo se iba a pagar el sueldo él a sí mismo, porque de tanta pila que le ponía a su trabajo, y denunciaba, y cuanto más denunciaba, más se le iban acortando los caminos, y obviamente más se iba dando cuenta de lo difícil que era, porque una persona recorriendo hectáreas y hectáreas que están liberadas para ser utilizadas de cualquier manera es imposible. Entonces, de esos casos se está lleno también en nuestro país, que hay que rescatar y hay que poder encontrar la forma de darles visibilidad, de personas que con nada tratan de hacer un montón de cosas y que no tienen los medios para explicarles a las personas que son las personas que desgraciadamente tienen el poder de torcer el rumbo, y son las personas que viven en las ciudades, ¿no? Entonces tienen que encontrar el modo de explicarle a un porteño por qué es importante conservar el bosque en Chaco. Es una tarea dificilísima, para la que también tiene que haber estrategias interdisciplinarias, porque un policía que así desquiciado dando vueltas por el monte no tiene forma de hacerlo. Y lo más probable es que terminen como siendo trasladados en cualquier momento a otro lugar mejor. ¿Qué pasa con esas tierras donde deja de haber vegetación, donde pasa a haber cultivos? Bueno, un montón de cosas, porque no es el Sahara, no es que se va a formar arena y vamos a todos pasearnos con turbantes por ahí, sino que lo que pasa en esas tierras es que se vuelven impermeables y que empiezan a ser propensas a un montón de catástrofes ambientales que también de repente parece que salieran de la nada, y no sé, y aparecen aludes, y aparecen ríos incontenibles, y aparecen familias comunidades enteras aisladas, y aparecen muertos. Y todas esas cosas tienen que ver realmente con la deforestación, a tal punto que nuestra ley de bosques salió de un cajón mágicamente donde estaba durmiendo ahí hace años, el día de 2009, el 9 de septiembre, cuando Tartagal recibió este alud terrible y se dieron cuenta que los bosques cumplían una función en la tierra. Pero vino la ley de bosques, y entre 2011 y 2012 se perdió más de 1 millón de hectáreas de bosques que supuestamente están protegidas. Entonces tampoco la ley de bosques estaría haciendo demasiado. De hecho, yo cuando recorrí el Impenetrable lo recorrí con este policía que conocía la ley de bosques perfectamente, tenía todo trazado con la ley de bosques y iba marcando con sus puntos rojos todos los lugares donde no se respetaba, y era impresionante. Entonces, toda esta destrucción, y está bueno como subrayarlo, porque avanza para producir un cultivo que nosotros no comemos, no avanza para producir comida, y avanza sobre potenciales plantas que no se conocen, hay animales que no se conocen, hay saberes, hay medicinas que no se conocen. Obviamente la industria farmacéutica no nace de la nada, nace de la exploración y obviamente de la apropiación de esas cosas, pero la verdad es que si se le pudiese dar el espacio a un montón de científicos que están trabajando para conocer estos lugares y preservar espacios de la destrucción para conocerlos, sería mucho más bueno, digamos, que pasarle por un cultivo que ni siquiera estamos comiendo, ¿no? Y todo este esquema entra, toda esta idea de soja entra en presentar además alimentos que no son los sanos que eran, ¿no? Las carnes que se producen en este esquema productivo no tienen para nuestro beneficio, inclusive si las pudiéramos comer, ni por asomo los beneficios que tienen las carnes que se pueden producir en el pasto. Y que se plantee que, por ejemplo, porque yo escuché como muchas cosas en ese tiempo, entre ellas es qué mejor para esas personas que viven en el bosque, que hoy en día por ahí tienen una dieta muy básica, y por qué mejor, qué les puede hacer mejor comer pollo ahora, y que ahora tienen garantizado fideos, y que ahora tienen garantizado un guiso. Y estas personas tienen
una diversidad en sus dietas y tienen una particularidad de la que podríamos aprender y nutrirnos muchísimo, muchísimo todos, ¿no? No ganan nada ellos aceptando, homogeneizando sus dietas y siendo tratados. Yo también escuchaba a Marina Silva, la ex ministra del Medio Ambiente de Brasil, dijo algo que para mí fue brillante, que no hay nada más injusto que tratar igual al que es diferente. Es injustísimo pretender que esas personas coman lo mismo, que no haya variedades en sus dietas y que tengan homogeneizada su cultura, ¿no? Pero bueno, salvo las empresas en realidad que están asociadas a esta forma productiva, en realidad tampoco ganan con este sistema, que es muy raro que lo sigamos, que muchas personas lo defiendan, inclusive sin plantearse que hay otras posibilidades. Me parece que está bueno que ya que empecé a hablar desde la carne, a ahondar un poco más en este tema de la carne, ¿no? Nosotros pensamos en carne y pensamos en una sola carne, pensamos en las vacas. Obviamente, viendo nuestra geografía y viendo la gran extensión de pampa que tenemos, es bastante lógico que seamos el país más carnívoro del mundo, que nos jactemos de eso, que hayamos sido una sociedad bastante saludable en esa idea carnívora que teníamos, aunque obviamente comer carne todos los días ya está demostrado que no hace bien. De todos modos, teníamos y seguimos teniendo un territorio que se permite eso. Tenemos un país que lo soporta, que lo banca todavía, ¿no? Pero sin embargo, fue como si nos hubiésemos de repente un día para el otro impulsado a una jibarización del país. Cuando de repente nuestro país se achicó y pasamos a tener los problemas que tienen otros lados. Como te hablan de, no hay otras formas de producir carne, te están hablando de países o que no tienen territorio, o que no tienen pasto, o que no tienen el clima que nosotros tenemos. Nosotros en nuestro país sí podríamos seguir todavía por unos cuantos años más, planteándonos tal vez cómo enriquecer nuestra dieta y cómo hacerla una cosa más interesante, pero comiendo, respetando nuestra cultura y comiendo como estábamos comiendo. Si no lo hicimos y si nuestra dieta cambió, nos empezamos a hacer creer que estaba mucho mejor de repente adherir al gusto del pollo, un pollo que no tiene sabor a nada, que está criado con antibióticos, que está criado en formas terribles, tiene que ver con que se necesitó dejar ese espacio. Para producir 1 kilo de carne de vaca en un feedlot hacen falta más o menos 5 kilos de cereales, ¿no? Por lo menos como lo producimos nosotros. Y las vacas son rumiantes, los carneros son rumiantes, no son animales que estén preparados fisiológicamente para consumir cereales. Las vacas pueden comer, procesar y sintetizar pasto. Que hayan podido comer cereales es como en un momento pudieron comer vacas. Las vacas comieron vacas y por eso vino la vaca loca. Bueno, ahora las vacas comen cereales, lo procesan porque tienen un enorme chaleco químico hecho con remedios que hace que las vacas sinteticen eso. Pero es como que nosotros nos pongan a comer este mantel, no tiene mucha más lógica que eso, y que nos den un montón de cosas para que no tengamos acidez, para que no tengamos... es una idea absolutamente absurda, lo mismo que hacer que las gallinas vivan de a 12 en una jaula o que los pollos nunca vean la luz del sol. Realmente ninguna de estas ideas tiene más lógica que funciona porque logran encontrar químicamente la forma de hacerla funcionar. Y todo lo otro son efectos colaterales que no se ven directamente, pero que generan una intoxicación en nuestros cuerpos, que generan alteraciones en nuestros cuerpos. Obviamente no es lo mismo que un animal parado, viviendo con otros miles de animales, comiendo, descansando en el mismo lugar donde bostean, en el mismo lugar donde orinan, en el mismo lugar donde no tienen sol. No es lo mismo que estarlas caminando en el campo, a contracorriente, donde van bosteando, fertilizando, viendo la luz del sol, teniendo sus no estreses. Las vacas, obviamente, como todos los animales, tienen estrés y viven de una manera bastante desafortunada en lugares, porque también baja su inmunidad y hace que la carne no sea lo que es. Entonces, se trata de animales más obesos, con más grasas saturadas, que no tienen las cosas buenas que tenían, como por ejemplo el CDA o el DHL, que son sustancias que recién ahora, donde el mundo se está dando cuenta de lo que se pierde cuando se pierden los sistemas productivos más tradicionales, donde se pierde la idea de crianza más natural de los animales, se empiezan a estudiar, y cuando se estudian empezamos a ver, nosotros podemos ver perfectamente lo que estamos perdiendo. Y en el medio de eso también esta idea de que los animales soportan y como soportan y no hablan, y mientras tanto engordan y llegan a destino, se puede seguir avanzando, se producen otras cosas. Una de ellas es una mutación de las bacterias que tienen los animales adentro, son las mismas
a nosotros, y lo peor es que los antibióticos con los que nosotros curamos las bacterias son los antibióticos con los que estamos alimentando a esos animales para que sobrevivan. Entonces estamos dándole espacio a las bacterias nuestra medicina y no estamos pudiendo tener ningún modo de salvarnos en el caso de que nos lleguemos a contagiar de estas cosas que salen de estos lugares. Una de ellas es la Escherichia coli 0157H7, que es una Escherichia coli contra la que no hay cura, que surgió y se descubrió después de una intoxicación muy grande en Estados Unidos en un local de comidas rápidas. Cuando se estudia un poco la biología de los animales, estas formas tan raras de comportarse de los microorganismos, y es apasionante porque se ve cómo cuando se produce un pequeño desequilibrio todo se desequilibra. Y no es cuestión de no intervenir, porque la agricultura tiene 10.000 años de intervenciones del ser humano en la Tierra, viene teniendo muchísima historia. Ahora, nunca había tenido esta agresividad, esta búsqueda, esta torpeza, casi realmente esta estupidez, porque es atentar contra, es creer que se puede atentar contra un organismo así de complejo y en lugar de usarlo a favor es contenerlo a ver cuál con mucho síndrome urémico hemolítico. Según la OMS, somos el país con más síndrome urémico hemolítico. Yo una vez hablaba con otro de mis amigos agrónomos y me decía, eso es porque otros países no denuncian, puede ser. Pero mientras tanto tenemos estadísticas que la verdad que son alarmantes y si tenemos estos problemas en los frigoríficos que hacen que el síndrome urémico, que estas bacterias estén ahí desatando esta enfermedad, debiéramos también pensar si es lógico que en este país se haya incentivado el feedlot, el cambio de dieta de nuestro ganado, incluso por eso, sin ningún tipo de programa que cuente qué es lo que viene detrás. Y finalmente creo que los feedlots, aparte de ser un atentado contra la salud, contra nuestros suelos y contra la posibilidad de regeneración de nuestros suelos, son también un atentado cultural para las personas, obviamente, para la cultura ganadera de nuestro país, que los ganaderos queden como una postal para vender en los restaurantes de Londres. Es triste, es trágico y es lo que va a terminar pasando en las grandes estancias en donde aparecen turistas que pagan un montón de plata por sentir toda la tradición, ¿no? Por alrededor de la comida está toda la tradición, también el gaucho y también la vaca y también ese pasto que nosotros ya no tenemos pero seguimos vendiendo. O que vamos perdiendo, porque también no está todo en el feedlot, no, está una gran parte. Si vamos a comer no sabemos qué estamos comiendo y a no ser que sepamos que tenemos un amigo con un campo que nos garantiza de dónde viene el animal, es imposible saber de dónde viene, con qué fue alimentado. No sabemos nada, y en los supermercados donde se busca la estandarización y de donde más se compra comida, es lógico que la estandarización venga de la mano de estos sistemas donde todos los animales comen lo mismo, entonces todo se parece, entonces su carne se parece y terminan pasando estas cosas en donde nos acostumbramos a comer por feedlot algo bueno. Ahora, bueno, es importante también subrayar otra vez que todos estos sistemas productivos fueron diseñados difundiendo una idea, publicitando una idea de hambre en el mundo, ¿no? Estos sistemas se supone que son para contener el hambre en el mundo. Y te dicen, cuando nos dicen, bueno, hay que generar otros sistemas, hay que generar una idea de qué otras formas productivas podemos proponer. No se puede dar de comer de otra manera. Y lo interesante es que este sistema no está dando de comer, ¿no? Entonces, antes de subrayar que no hay otra manera, ¿qué no está haciendo? Es increíble porque es una explicación que se muerde la cola y nadie está haciendo un tacle a tiempo, porque se repite y se repite y se repite y hay 1.000 millones de personas con hambre, 1.500 millones de personas obesas, 1/3 de lo que se produce en el mundo se tira, 1/3 es un montón, es un delirio. Entonces, este sistema de producción de alimentos tiene que ver con la idea de producción a escala, de, bueno, hay que ver un montón de otras cosas, no es para dar de comer al mundo, es porque cuanto más se produce, más barato resulta, más ganancia tienen los que producen de esta manera. Tiene que ver con que también más tecnología incorporan, entonces más en pocas manos termina quedando lo que es la base del sistema de producción de alimentos, que se complementa perfectamente con una industria alimentaria que ofrece lo mismo en cajas diferentes una y otra vez y que también refleja la pobreza cada vez más grande que hay en nuestra tierra.
Seguramente no hay un solo sistema que podría ser diferente y que podría mejorarlo todo. Ahora, obviamente no sucede eso porque la tierra es distinta y si vemos la historia de la agricultura, cada uno de los sistemas era diferente. No hay un sistema, hay un montón de sistemas porque hay un montón de regiones, hay un montón de geografías, hay un montón de saberes. Bueno, cada uno tendría que desarrollar un poco el suyo. Eso también es parte de la soberanía alimentaria de un país, ¿no? Ver de qué manera producen. Otra de la explicación de por qué las personas, este sistema no es un sistema que sirva para dar de comer, tiene que ver con que el problema de la comida no es la producción. Si se trata de un tercio de lo que se produce no es la producción, sino que es el acceso. Las personas a las que se les da de comer por empresas necesitan dinero para acceder a esa comida. Si no tienen el dinero porque en los campos no hay trabajo, porque no tienen tampoco un espacio donde producir sus propios alimentos, son personas que no pueden acceder a la comida de ninguna manera, entonces o requieren del asistencialismo para comer o se mueren de hambre. En nuestro país, sin ir más lejos, según las estadísticas extraoficiales, hay por lo menos 2 millones de personas que no acceden a la comida todos los días, ¿no? Sobre todo por las personas que producen o debieran producir alimentos, por personas que son expulsadas de las tierras y por personas a las que solo se les ofrece una forma de vida, que es la forma de vida urbana, dentro de las periferias de las ciudades. La comida que más se produce y se tira, obviamente hay frutas, obviamente hay verduras y sobre todo hay carnes. Esas carnes baratas que se producen, para las que se destina un tercio de la superficie de la tierra, terminan en muchos casos en la basura. Se habla de 12.000 millones de animales en la basura por año. Es un montón, es una bestialidad y son animales que para crecer requirieron un esfuerzo gigantesco del planeta, de la tierra, de las personas, de todo, y no terminan en manos de nadie. Entonces, las personas que no pueden acceder a estas carnes ni cerca están de poder solucionar su problema, y estas carnes tampoco están siendo producidas para eso. Yo también recorrí un comedor en el Gran Buenos Aires y había 600 chicos y llegaban cajones gigantescos de arroz y 10 pollos para 600 chicos. Y eso es como realmente, no es verdad que el boom del pollo en nuestro país haga que más chicos accedan al pollo. Hay que ver también qué clase de pollo es ese pollo, ¿no? Que para mí no es un alimento, pero ni aún así, ni siquiera pensando que tal vez haya una búsqueda altruista en el sistema productivo. Es mentira. También hay que ver qué es lo que señalamos en nuestro país cuando estamos señalando alimentos, ¿no? El programa de precios cuidados para mí es muy claro en eso. Está bien, hay que contener la inflación, hay que ver de qué manera se puede hacer que las personas puedan acceder a los alimentos. O sea, cuando vemos la lista de alimentos de precios cuidados, no encontramos alimentos. O sea, hay 8 verduras, una fruta y 15 bebidas sintéticas, por ejemplo. Entonces, eso no son alimentos. Hay tomate en julio, no es época de tomate. Entonces, nos está pidiendo a las personas que no se está subrayando una dieta lógica, una dieta razonable. Se está subrayando una dieta que está enfermando a la población. En nuestro país no se habla de obesidad, se sancionó una ley de obesidad en donde se paga, todos pagamos el tratamiento de un montón de personas que terminan enfermos por esta forma de comer y nadie está trabajando en la prevención de esa obesidad. La diabetes avanza, el colesterol avanza, tenemos chicos, cada vez generaciones más pequeñas de chicos afectados por esta forma de dieta. ¿Y por qué no se habla en nuestro país? Porque está sobre todo golpeando a los sectores más pobres. Y en realidad sabemos muy bien que no es un problema hasta que no toque realmente a las clases que pueden hacer que pueden poner en agenda esta problemática, ¿no? Y sobre todo porque hay muchas personas que dicen mejor que tengan algo que comer. Sí, por supuesto, mejor que tengan algo que comer. Ahora, si realmente esto te va a detonar una diabetes a los 15 años o te va a hacer que tengas... ¿Qué es peor? Estamos todo el tiempo eligiendo entre el mal peor en un sistema que de vuelta se supone que produce alimentos. En Argentina necesitamos rápidamente arreglar un poco el sistema alimentario, necesitamos poner el foco en dónde está el problema, necesitamos saber, identificar primero el problema. Que no produzcamos alimentos en nuestras tierras es un problema. Que los alimentos en nuestro país se jueguen como moneda de cambio de exportación y de favores políticos como sucede con la pesca es un problema. En nuestro país se devastaron los ríos en los últimos años y
y eso fue una especie de jugada hipercriminal. Se apostaron frigoríficos alrededor del Paraná, se llevaron todo a Angola en los momentos en donde se hacían acuerdos con Angola, a Colombia en otros momentos. Y nadie dijo nada y así siguió avanzando la desgracia, y en el medio se perdieron obviamente pescadores artesanales, se perdieron especies, siempre se pierden cosas que desconocemos en nuestros mares, es algo que ocurre desde hace muchísimos años. Creo que entonces hay que darle lugar, por lo menos hay que tratar de pedir que se puedan desarrollar de otras formas, otros sistemas posibles. Si solamente subvencionamos y asistimos a un sistema como el sistema de producción industrial, no permitimos que otros sistemas se fortalezcan y que otros sistemas subsistan y que otros sistemas estén ahí en el momento en el que de repente haya que mirar y buscar otra alternativa, ¿no? Siempre cuanto más diversificadas sean las posibilidades, las soluciones, obviamente más fuertes nos vamos a hacer. Si hay una característica que tiene el cambio climático, del que tampoco se habla en nuestro país, si hay una característica que tiene es que no se sabe realmente qué es lo que va a generar. No es verdad que van a dar, no sé, calores y sequías nada más. Es que es absolutamente impermanente todo. Es que de repente te viene un huracán, es que de repente te viene una inundación y de repente los días hicieron 50 grados. Ante eso, la diversidad es lo único que genera resiliencia y es lo único que genera posibilidades a futuro, ¿no? Pensar que solamente hoy había en La Nación una nota terrible de un tipo que decía, una persona a la que le pagamos todos para venir a hablar al Tattersall, que decía que en realidad en el futuro iba a haber solamente 3 variedades de tomate. Y es terrible porque el mundo ya vivió con hambrunas fatales lo que era apostar a una sola variedad. Irlanda tuvo 1.500 millones de muertos cuando dijo vamos por la papa y eligió una sola variedad entre las 1.500 que les ofrecían los pueblos andinos, ¿no? Entonces ya el mundo lo sabe, no es que no lo sabe, en eso sí, ahí sí me parece que hay que distinguir y hay cinismo y hay una idea del mundo que no debería tener lugar sin ser cuestionada fuertemente, y el cuestionamiento fuerte tiene que venir de la mano de personas que tengan esas herramientas, ese pensamiento se construye muchísimo en las universidades. Creo que tampoco hay que pelearse y disociarse de un montón de conquistas buenísimas que se hicieron. No hay que caer, yo no soy tecnofóbica, lo digo siempre, como me parece que las personas en el campo despertándose a las 4 de la mañana y arando la tierra puede ser muy pintoresco para las personas que no lo hacemos, pero hay que preguntarle a las personas si quieren que les duela la espalda. No, hay un montón de cosas, hay un montón de energías sustentables, de herramientas sustentables. Hay tecnología increíble que se puede aplicar al campo para hacer otros sistemas posibles, pero además humanos y además que estén buenos y que den ganas a las personas de volver a la tierra y trabajarla, no sintiéndose que entonces están volviendo al pasado. Me parece que la protección de alimentos sanos, la producción de alimentos sanos es lo que va a reclamar el mundo. El mundo no va a reclamar más alimentos transgénicos a gran escala. Y esos alimentos sanos se pueden producir con tecnología sustentable. El desarrollo de conocimiento alrededor de esos alimentos tiene que ser obviamente común y libre, no puede ser patentado o apropiado por empresas que se están apropiando del trabajo de 10.000 años de humanidad y 10.000 años de historia, como no existen plantas que no hayan tenido hoy en día que comamos la intervención de algún modo u otro de los saberes de un montón de sociedades que intervinieron en esa naturaleza. Entonces, apropiarla hoy porque se le pone no sé qué cosa es algo descabellado y criminal. Y me parece que en el medio también tenemos que buscar qué comemos, pensar un poco en la comida argentina, pensar un poco en qué comemos como argentinos, ¿no? Y eso, lejos de ser una búsqueda frívola, también es una búsqueda sumamente necesaria y sumamente actual. Las defensas que se están haciendo en Latinoamérica a raíz de la comida como marca país es algo que logró, por ejemplo, Perú. Perú logró frenar el avance de los transgénicos defendiendo su comida. Si nosotros no conocemos nuestra comida y no sabemos qué es nuestra comida, qué se produce en nuestro país, y lo buscamos y hablamos con productores y exploramos distintas regiones, no vamos a saber qué defender. Y después está lo que no se conoce, obviamente. La depredación avanza sobre lo que no se conoce, sobre profesionales a los que no se conoce también, sobre saberes que no se conocen, avanza sobre territorios que no están explorados. Y nosotros estamos perdiendo una oportunidad muy grande en el medio de eso,
porque hay cosas que desaparecen mientras las ignoramos. No debe haber peor crimen que ese y en nuestro país estamos jugando con eso. Sucede en Gran Chaco, pero también sucede en La Pampa y sucede en un montón de lugares. Hay comunidades, hay espacios que están quedando vacíos de personas y perder eso es algo terrible, y hacerlo en nombre de un negocio que ni siquiera nos está alimentando es todavía peor. Entonces, de eso quería hablarles. Ustedes.